Bueno, bienvenidos. En esta clase vamos a sumergirnos en el sistema legal de la antigua Persia, que les adelanto es tan fascinante como complejo. A ver, ¿cómo lo hacía uno de los imperios más grandes de la historia para impartir justicia? Para entenderlo, vamos a meternos de lleno en el derecho persa. Y un pequeño spoiler, era un sistema que se basaba en la autoridad divina, sí, pero también en una estructura súper rígida y, como vamos a ver, en castigos, bueno, bastante severos. Ok, ¿cuál va a ser nuestro mapa para este viaje? Primero, vamos a hablar del rey, que era la fuente de toda justicia. Luego, veremos cómo se organizaban sus cortes. Después, nos adentraremos en la parte más dura, el crimen y el castigo. Y para terminar, exploraremos el legado que todo esto dejó en su cultura y literatura. Perfecto. Empecemos por el principio de todo. Para entender el derecho persa, hay que mirar primero a la cima de la pirámide, la figura del rey. Él era, literalmente, donde la ley empezaba y terminaba. Y es que no hablamos de una monarquía cualquiera, era una monarquía teocrática. ¿Qué significa esto? Pues que el rey no era solo un líder político, para nada. Se le consideraba la encarnación de un dios en la tierra. Casi nada. Aquí hay un concepto que es fundamental para entender todo esto. La gloria real. O como ellos lo llamaban, el far. Pensemos en esto como una especie de gracia divina. Era lo que le daba al rey su legitimidad, su derecho a gobernar. Y por lo tanto, su palabra era la justicia misma. Claro, la pregunta es, ¿cómo se las arreglaba el rey para que esa justicia divina llegara a cada rincón de un imperio tan, pero tan enorme? Obviamente no podía hacerlo todo él solo. Y aquí es donde entra en juego la estructura de sus cortes, que estaban diseñadas precisamente para eso, para delegar esa autoridad. Lo que hicieron fue muy inteligente. Crearon una jerarquía judicial súper clara y además descentralizada. En la cima, el monarca, el juez supremo. Justo debajo, un alto tribunal de 7 sabios. Y luego, por todo el imperio, las cortes inferiores. La autoridad, por así decirlo, fluía de arriba hacia abajo. Y ojo, que este sistema no fue estático. Evolucionó con el tiempo. Al principio, impartir justicia era cosa de sacerdotes, algo puramente religioso. Pero poco a poco, ese rol fue pasando a manos de laicos. Y aquí viene lo interesante, incluidas las mujeres. Algo bastante avanzado para la época. Es que si nos fijamos bien, estas cortes tenían cosas que nos sonarían bastante modernas. Por ejemplo, los jueces tenían bastante libertad para dictar sentencias, usaban árbitros para resolver conflictos. Y fíjense en esto, existían defensores públicos, los llamados voceros de la ley. Aunque, claro, también se mantenían prácticas como la resolución por ordalía, que era básicamente una prueba de Dios. Bueno, y ahora llegamos a la parte más cruda, la de los castigos. Y aquí es donde vemos la verdadera cara de la severidad del sistema persa. El objetivo era, claro, mantener el orden a través del miedo. Para que nos hagamos una idea de lo que hablamos, un castigo considerado leve, ¿saben cuál podía ser? Entre 5 y 200 latigazos. 200, eso era lo leve. Y ya si hablamos de delitos más graves como la traición, el asesinato o la violación, la pena era capital, directamente. Para otros delitos serios, los castigos eran la mutilación, marcar con fuego, la ceguera. Eran castigos brutales, sí, pero tenían una función muy clara: disuadir a cualquiera de alterar el orden social o, por supuesto, de atentar contra el rey. Esta severidad no se quedaba solo en los grandes crímenes, se metía de lleno en la vida personal y moral de la gente. Por ejemplo, el Código Avesta era tan estricto que castigaba hasta una erección en público con latigazos, así de específico y riguroso era. Pero, y esto es importante, no pensemos que esta brutalidad era porque sí, que era arbitraria. No. Todo esto estaba conectado con una idea cultural muy profunda, la idea de que existía un orden cósmico, un equilibrio universal, y que cualquier crimen rompía ese equilibrio. ¿Y quién era el encargado de restaurarlo? El rey, por supuesto. Y esta idea de justicia como restauradora del orden cósmico no se quedó solo en los textos legales, para nada. Se convirtió en un tema central de su literatura.
El mejor ejemplo es la gran épica persa, el Shahnameh o Libro de los Reyes. De hecho, esta obsesión por la justicia, por el buen gobierno, creó todo un género literario conocido como los espejos para príncipes, que eran, básicamente, manuales, guías para futuros reyes sobre cómo gobernar de forma justa y moral. Obras como el Qubus Nama o el Siyasat Nama son ejemplos perfectos de esto. Y con esto cerramos, dejando una reflexión. ¿El sistema persa era brutal? Sin duda. Pero al mismo tiempo, fue esa misma estructura, esa filosofía legal y moral, la que sirvió de columna vertebral para construir y mantener uno de los imperios más grandes y duraderos de toda la historia. Una dualidad que da mucho que pensar.